Ustedes escuchan Huancavelica 830M, la Che Grande de la Información. A esta hora saludamos a un gran profesional, amigo de esta casa. Me estoy refiriendo al señor ingeniero y experto. Me dijo él el otro día que él no era experto petrolero, dice, pero que obviamente conoce. Pero es un hombre sencillo. Básicamente, pues, profesor, me refiero al ingeniero Luis Calero. Él es experto petrolero. Yo lo digo así, aunque él dice que no. Pero lo cierto es que siempre los medios de comunicación lo invitamos para que él nos oriente de todo lo que tiene que ver la actividad, extracción, exploración, extracción, comercialización del petróleo ecuatoriano. Ingeniero Calero, en esta ley de desarrollo económico y sostenibilidad fiscal, esta tiene inmersa o inserta 18 reformas a la ley de hidrocarburos. Estoy seguro que usted conoce de ellas. Y como el tema petrolero es un tema eminentemente técnico y hasta cierto modo árido para conversarlo en radio, conversarlo en los medios de comunicación. Sin embargo, el ecuatoriano tiene la necesidad de conocer qué está pasando y qué podría pasar con su producto estrella de exportación, que es el petróleo, que ha sido el sustento también para la economía ecuatoriana a través de la venta en el mercado internacional. El gobierno del señor Guillermo Alberto Santiago Lazo, Lazo Mendoza, él nos ha dicho a los ecuatorianos que su propósito, su objetivo es incrementar a 1 millón de barriles diarios la producción petrolera. Ojalá, pero ustedes, los que conocen de este particular, estarán pensando y estarán estudiando si esto es factible o no. Claro, si hubiera dinero suficiente, todos pensaríamos que es factible. El problema es que no lo hay. Ingeniero Calero, entonces estas 18 reformas que ya están aprobadas y que ya tienen vigencia, podrían de alguna manera ir resolviendo los problemas, por ejemplo, de inversión en el sector petrolero. Buenos días y bienvenido. Buenos días, gracias por esta nueva invitación. Un saludo cordial a los oyentes de esta prestigiosa emisora. Mire, su introducción encierra algunas verdades, algunos elementos que ameritarían varias explicaciones, varios criterios. Y comencemos por decir que lamentablemente, este paquete de reformas a la ley de hidrocarburos adolecen de serios errores de forma y de fondo. Serios errores de forma y de fondo. Antes de ello, permítame decirle que he señalado en algunos medios que más importante, desde mi punto de vista, en lo económico para el país, que la propia reforma tributaria es la reforma petrolera. Están inmersos, están en juego miles de millones de dólares. En conjunto, en los últimos 5 años, en promedio, en el último quinquenio, el sector petrolero aportó aproximadamente con 10,000 millones de dólares al año al PIB, considerando exportación petrolera y venta interna de derivados del petróleo. Estamos hablando de aproximadamente 10,000 millones de dólares.
Bien, yo decía entonces, esta reforma contiene serios errores de forma y de fondo. Mire usted que hay 3 artículos inexistentes en la ley de hidrocarburos que se están reformando. ¿Y por qué digo que son artículos inexistentes? Lo que sucede es que cuando se expide una ley, esta tiene obviamente una vigencia en el tiempo y durante esa vigencia se producen reformas, se producen modificaciones. Entonces existen leyes reformatorias o leyes modificatorias a la ley original. Cuando estas reformas, estas modificaciones se incorporan a la ley original, se denomina una codificación. Es decir, es necesario codificar una ley original con sus reformas para que estas reformas pasen a ser parte integrante de la ley original de la ley de hidrocarburos. La última codificación que se expidió en el país respecto de la ley de hidrocarburos fue en el año de 1978. La primera ley se la expidió en el año 71, la expidió el doctor José María Velasco Ibarra, a diferencia de que muchos creen que fue el gobierno revolucionario del general Rodríguez Lara. La expidió un gobierno liberal, el gobierno liberal del doctor José María Velasco Ibarra. Luego vino la dictadura del general Rodríguez Lara y obviamente comenzó una serie de reformas. Entonces, en el año 78 se dicta la primera codificación para incorporar todas las reformas que se habían dado en esos 8 años de vigencia de la ley. Desde ahí hasta la fecha, se han producido cientos de reformas a la ley de hidrocarburos en decenas de leyes y sin embargo no se ha expedido ninguna codificación nueva de la ley de hidrocarburos. De tal manera que para reformar un X artículo de la ley de hidrocarburos, habría que ver si estamos reformando a la ley original o estamos reformando a una ley reformatoria. Y en este caso, existen por lo menos 3 artículos muy concretos, el 133, el 139, el 144, que no forman parte todavía de la ley de hidrocarburos porque son parte de leyes reformatorias a esa ley y no han sido incorporadas a través de una codificación. Y existen artículos demasiado importantes en los cuales, sistemas demasiado importantes en los cuales se ha incurrido en este error gravísimo. De tal manera que estas reformas a artículos inexistentes en la ley de hidrocarburos serían ineficaces, inexistentes jurídicamente. Por un lado. Quiere decir que, ingeniero Calero, quiere decir que al no existir estos artículos pertinentes o que usted los ha citado en la ley de hidrocarburos o en las leyes existentes de hidrocarburos, ¿sería inconstitucional el tema entonces? Obviamente que existiría inconstitucionalidad. Se estarían violentando principios básicos como por ejemplo el de la seguridad jurídica. La certidumbre de la existencia de una ley, su permanencia es una de las características de la seguridad jurídica. ¿Y qué certidumbre y qué permanencia puede haber si estamos haciendo la reforma de una ley inexistente? Le voy a poner el caso concreto, mire usted, en el artículo 139 de la ley aprobada. Se refiere a reformar, a sustituir el artículo 31A de la ley de hidrocarburos. Y el artículo 31A fue expedido recién en la ley, con la ley 44 de noviembre de 1993. Y luego fue reformado en octubre del 2009 y luego en julio del 2010. 3 reformas sobre este artículo que no han sido incorporadas a la ley de hidrocarburos. Y este artículo tiene que ver fundamentalmente con la pretendida migración de los contratos de servicios específicos a contratos de participación, donde se esperaría, entre comillas, una abundante inversión privada. Este artículo, esta reforma, no tiene ningún efecto, no tiene eficacia jurídica. Bien, pero eso le digo, mire, esto es en la forma. En el fondo existe un problema más grave, porque para pretender lo que el gobierno quiere vía una reforma legal, yo creo que hay una equivocación, porque lo que procedería es una enmienda constitucional. Mire usted, la Constitución de la República establece con absoluta claridad que la producción petrolera ecuatoriana es igual a,
la producción de la empresa pública más la producción excepcional de las empresas privadas. El momento en el que se aplicarían estas malhadadas reformas y migrasen todos los contratos que este rato tiene la empresa pública celebrado con sus contratistas a través de los contratos de servicios específicos, si migrasen a contratos de participación, estaríamos modificando la ecuación y tendríamos que producción petrolera del país igual a producción de empresas privadas más producción marginal de la empresa pública. Antes teníamos producción total igual producción de empresa pública más producción marginal de empresas privadas o excepcional. Entonces, este tema de fondo respecto de la excepcionalidad en la que debe actuarse en los sectores estratégicos y en los servicios públicos, las empresas privadas, se estaría violando flagrantemente. Además de que se estaría violentando la autonomía de Petroecuador, se estarían confiscando sus activos, porque tenemos los ecuatorianos miles de millones de dólares investidos en los campos que opera Petroecuador, son miles de millones de dólares. Y esos campos petroleros estamos pretendiendo transferirlos como negocios en marcha a la empresa privada, así porque sí. Eso es confiscar los bienes de una empresa, así esta empresa sea pública, y la confiscación está prohibida por la Constitución. Se violenta su autonomía operativa, financiera, administrativa, todo lo que usted quiera. Es decir, existen claras violaciones constitucionales con estas reformas. Eso para hablar de producción. Hay otros temas para conversar. Usted me ha dejado sin esperanza. Sin esperanzas. La esperanza es lo último que muere, no se preocupe, ya le voy a dar unas salidas. Bueno, perfecto, 7:54 minutos. Se incorpora a este diálogo mi compañero el licenciado Jorge Escobar Mendieta. Usted, licenciado. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto saludarlo, espero esté bien de salud junto a su familia y siempre bienvenido a Contrapunto. Doctor, a ver, según los datos a nivel internacional, ha habido un incremento de 1 punto entre la noche de ayer y la mañana de hoy en el WTI, ¿no? Pasamos de 69,40 y pico a 70,45, 46. El tema del Omicron, que generó nerviosismo en el mercado la semana anterior, derivó en una caída significativa de lo que se conoce hoy. El aumento es de aproximadamente el 5%. El presupuesto general del Estado, que dicho sea de paso, esa proforma debe ser aprobada en estos días en el Parlamento antes de que hagan maletas. Ojalá lo logren antes de que abrochen sus maletas. Pero allí se estableció $59 por concepto de petróleo. ¿Cuál es la proyección que usted ha podido establecer de cara al 22 y en medio de una situación que, si bien Estados Unidos ha dicho que han podido concluir por ahora de manera preliminar que Omicron no sería lo que parece, o su peligrosidad no tiene tanto nivel como se advertía? ¿Cree que finalmente el petróleo permitirá en sus precios, hablo del WTI, porque en el caso del Brent para el Atlántico Norte sí está sobre los $73, pero eso es otra historia, va a haber la suficiente cantidad de dinero que necesita el país, el Estado, el erario nacional, para ajustar sus cuentas? A ver, mire, yo creo que el ajuste, porque se ha hecho un pequeño ajuste respecto en el pronóstico del precio, porque no pasa de ser un pronóstico, ¿no es cierto? En el pronóstico del precio para 2022 respecto de 2021, creo que en 2021 estábamos con $59.80. Y aquí se ha bajado a $59.20, es una reducción de 70 centavos, que inicialmente a mí me parecía sensata porque cuando se elaboró la proforma no estuvo tan evidente esta variante de COVID. Y todo parecía e indicaba que la economía mundial comenzaba a recuperarse, y tan comenzó a recuperarse de manera inusitada, de manera rápida, de manera violenta, que la demanda de petróleo de igual manera fue inusual y los precios se dispararon por un exceso de demanda. Existieron organizaciones y países como los de la OPEP que dijeron: tranquilos,
porque esto hay que ir evaluando a ver qué sucede con la solución a nivel global del problema sanitario, en términos de población vacunada, etcétera, etcétera. Estados Unidos presionó, el presidente de los Estados Unidos presionó varias veces para que la OPEP incrementara la producción a efectos de generar una mayor oferta y con ello reducir los precios del petróleo, porque en Estados Unidos se le dispararon los precios de las gasolinas, de los combustibles, sin percatarse que no era exclusivamente un tema percatándose que no era un tema exclusivamente de precios del petróleo, sino un precio de especulación interna. Unos comercializadores internos que querían recuperar lo que habían perdido durante la pandemia. Generó esa estampida de los precios de los derivados en los Estados Unidos. Pero bien, entonces la OPEP mantuvo una posición muy, muy sensata al no incrementar la producción petrolera más allá de los términos en los que había acordado con sus aliados. Bien, entonces ahora nuevamente entramos a una etapa de incertidumbre en la cual no sabemos cuál va a ser la evolución del problema sanitario, porque es la evolución del problema sanitario, obviamente lo que va a determinar cómo va a desempeñarse la economía mundial. Y la economía mundial, obviamente que es determinante, es decir, el desarrollo de la economía mundial es determinante en la producción petrolera. Tanto más, discúlpame solamente este asuntito, tanto más que muchas inversiones petroleras terminaron, el financiamiento terminó. Muchas empresas en los Estados Unidos, medianas y pequeñas, que estaban en la producción de esquistos, quebraron, entraron en bancarrota, y simple y llanamente restituir las empresas, restituir los esquemas de producción no es tan rápido como la dinámica de la demanda de bienes y servicios de la economía en su conjunto, que como dije hace un momento, fue inusitada, fue violenta y que no permitió que la industria petrolera respondiera de igual manera con rapidez en cuanto a la producción de petróleo. Es incierto el precio del petróleo. Yo no me atrevería a dar un pronóstico hasta que no sepamos con mayor certeza la evolución de esta nueva variante de COVID. 7 de la mañana con 59 minutos. El doctor Luis Calero, experto petrolero, está aquí en Contrapunto a través de Huancavilca, la H grande de la información. Ya en lo local, doctor, se da cuenta que no ha sido fácil llegar a un acuerdo entre el gobierno y los sectores indígenas, las agrupaciones de los frentes populares y demás, en torno a los precios del diésel y del combustible eco o extra. Este trabajo de la eliminación progresiva del subsidio de los combustibles que empezó en el gobierno de Lenín Moreno y que de alguna forma el gobierno de Lasso pues trata de allanar el camino. Finalmente, ¿qué solución tendría desde su punto de vista? Porque hay precios que se plantean desde las organizaciones en torno a lo último que dispuso por decreto ejecutivo el presidente Guillermo Lasso. Hoy un galón de diésel está sobre el $1.90 y el de extra o eco sobre los $2.55. Los planteamientos de ellos van por el lado de que en el caso del diésel baje a 1.70 o hasta 1.50 y en eco y extra que eso baje a 2.10. Eso finalmente podría descuadrar la planificación en materia de política de subsidios a los combustibles según su lectura. Se lo pregunto porque igual hoy hay todavía un poco más de $1.500 millones destinados para ese concepto en el presupuesto, doctor. Sí, yo creo que el presupuesto, la proforma del Estado adolece de algunos problemitas que estarían rayando en inconstitucionalidad. Eso de incluir una cuenta, la cuenta de financiamiento de derivados deficitarios, una cuenta que ha estado más o menos alrededor de 4.000 millones, distorsiona el presupuesto del Estado. Esa cuenta no debe estar en el presupuesto del Estado. Esa cuenta debe estar en el presupuesto de Petroecuador, porque constitucionalmente los ingresos de las empresas públicas no van al presupuesto del Estado. Al presupuesto del Estado van únicamente los excedentes que generen las empresas públicas.
como producto de la gestión en los sectores estratégicos, en los servicios públicos, de tal manera que los ingresos petroleros, así puros y simples, y peor aún, una cuenta para cubrir derivados deficitarios, no es una cuestión del presupuesto del Estado, es una cuestión de Petroecuador. Digo, un primer tema de orden general que viene arrastrándose desde el año 2009, desde el año siguiente a la vigencia de la Constitución, y eso ya se ha hecho una costumbre, y ni Contraloría, nadie dice media palabra sobre ese asunto. Pero bien, entonces yo digo, la mejor manera, además, según la Constitución, las empresas públicas también se los crea dentro de la política económica para el otorgamiento de subsidios. Es decir, que quien debería estar absorbiendo todo eso en un manejo global es Petroecuador. Pero bien, y lo que hace el fisco, el presupuesto, es recibir menos excedentes el momento en que Petroecuador comienza a manejar los subsidios. Bien, mire, yo digo que para el tema de los subsidios, la primera forma para ponerse de acuerdo es decir la verdad, es utilizar las cifras correctas, las cifras reales, no cifras imaginarias, no subterfugios, o sea, ni leguleyadas del un lado ni del otro lado. Entonces yo digo, si es que se establece con absoluta claridad cuál es el costo real de la oferta de derivados en el país, que está integrada por dos componentes, uno de importación, más o menos un 60%, y otro de producción local, el 40%, un promedio ponderado de los dos, y nos va a decir cuál es el costo real de producción de los derivados. Y sí, con los ingresos que genera la venta de esos derivados, el Estado ecuatoriano en su conjunto integrado, Petroecuador, el fisco, ¿está o no está subsidiando? Yo diría que este rato no está subsidiando. Este rato no está subsidiando en términos globales, en términos generales, porque lo que gasta en producir los derivados, importando y produciendo localmente, versus lo que recibe, este rato no hay subsidio. Entonces, lo que sí existen son unos subsidios cruzados internamente, porque es evidente que, por ejemplo, el gas licuado de petróleo, con unos 60 como precio oficial, así en la casa, en la calle, en el comercio normal y corriente, esté al doble y a veces al triple, ¿no es cierto? Porque nadie le vende menos de $3.60, $3.50, en otros sectores $4 cada cilindro de gas, mientras que el precio oficial está en $1.60, y que nosotros importamos más del 80% de lo que consumimos de gas licuado de petróleo, y que el costo de importar ese gas licuado es 5 o 6 veces el costo fijado oficialmente. Es decir, evidente que hay un subsidio, pero que debería ser para el consumo doméstico. Pero cuando vemos los promedios de los otros combustibles y con la calidad de combustibles que tenemos, realmente vemos que lo que existen son subsidios cruzados. Pero al Estado como tal, desde el punto de vista financiero, no existirían subsidios. Entonces lo que hay que hacer, lo primerito, es transparentar cifras y no utilizar artificios como este del costo de oportunidad, por ejemplo, para determinar los precios de producción de los derivados locales. Entonces yo creo que el espacio está dado en la medida en la que ambas partes hablen con absoluta transparencia y con las cifras reales. Bien, agradecemos al doctor Luis Calero, experto petrolero, que está acá en Contrapunto, economista. Bueno, déjeme con una esperanza, déjeme contento, déjeme que voy a tener mejores días desde el sector petrolero, pues, ingeniero Calero. A ver, déme alguna primicia. Vamos, mire, los buenos días es que, o las buenas esperanzas, si es que el gobierno reactivaría un proyecto que dejó el anterior gobierno para solucionar uno de los déficits que tiene el país. El país tiene déficit antes que en producción petrolera, tiene en producción de derivados, en cantidad y en calidad. Y el gobierno anterior inició un proyecto para instalar un tren de alta conversión en la refinería de Esmeraldas, a fin de que esa unidad de alta conversión reprocese el residuo que genera en aproximadamente un 40% la refinería de Esmeraldas. Reprocesado este residuo, obtendríamos un diésel de alta calidad, y con el diésel de alta calidad dejaríamos de importar ese volumen, impidiendo entonces que salgan divisas del país por un lado, y por otro lado mejoraríamos en la calidad de la oferta en cuanto, ¿no es cierto?,
a los derivados, especialmente del diésel. Lo único que tiene que hacer el gobierno es reanudar ese proceso licitatorio que quedó suspendido. Pues el ministro del anterior gobierno, en su oportunidad el ministro sectorial, dijo que era por delicadeza con el nuevo gobierno que no concluían las negociaciones de un proceso licitatorio que apuntaba, digo, a solucionar, aunque parcialmente, porque lo ideal habría sido que se hiciese para las 3 refinerías y no solo para la refinería de Esmeraldas, un proyecto, un proceso que vaya a mejorar la calidad de los combustibles y por otro lado a incrementar la producción de combustibles buenos. Esa sería una buena noticia para el país y que no cuesta sino una decisión política de decir, reinicie el proceso y hágalo con eficiencia, no más que eso, porque lo otro es que estamos jugando con asuntos complicados, como por ejemplo esto de pretender que el petróleo nuestro sea refinado en el exterior. Mire usted que es otro de los problemas de estas reformas. Desde el año 71 que se expidió la ley de hidrocarburos, existía el artículo 5 que establecía la obligación de producir petróleo para refinarlo en el país. Con esta reforma se dice para refinarlo en el país o en el exterior. ¿Sabe qué significaría mandar a refinar nuestro petróleo en el exterior? Cerrar 3 refinerías, que 1.500 trabajadores se queden en la calle, que miles de negocios que funcionan alrededor de este proceso, de estos procesos industriales, se queden sin una fuente económica, sin una actividad económica. Y además que la soberanía energética, la seguridad energética también quede en vilo. Es decir, este tipo de decisiones no son admisibles y también son inconstitucionales, desde luego, porque no se está fomentando ni propiciando con ello la producción nacional, ni se está fomentando el empleo, a diferencia de lo que dice la exposición de motivos de esta ley. Yo creo que el momento en que nos pongamos un poquito más cuerdos, más sensatos, esos serán mejores días y usted tranquilamente, economista chica, podría sonreír un día más. Bueno, cuerdos, sensatos, pero de por medio hay, pues, ingeniero Calero, el interés eminentemente económico, porque... Ese es un problema. Permítame que le interrumpa. Ese es el problema, uno de los problemas básicos. Considerar que el petróleo es la fuente de solución económica para los problemas del país, y ese es un gravísimo error conceptual. Mire, el petróleo constituye la principal fuente de energía del país. El 90% de la generación, de la producción de energía en el país proviene de los hidrocarburos. Más del 80% del petróleo, porque lo otro es gas natural, más del 80% de los derivados del petróleo. Entonces, lo estratégico del petróleo está en que es la principal fuente de energía para la economía del país. No fuente de ingresos para la caja fiscal como prioridad 1. Como prioridad 1 nosotros debemos cuidar, administrar y proyectar y planificar el uso de esta fuente de energía para el país. Sin energía no hay posibilidad de desarrollo, no hay posibilidad, ni siquiera diría en algún momento de supervivencia de la especie, sin energía. Entonces el petróleo tiene que ser considerado como la principal fuente de energía y tiene que ser administrado bajo esa óptica y no exclusivamente como una fuente o la caja chica para las urgencias de la caja fiscal. Ingeniero Luis Calero, gracias por estar con nosotros aquí en Huancavelica 830M, y los oyentes se quedan entonces un poco más aclarados en sus conceptos, porque usted ya nos ha dicho varias cosas que indudablemente los abogados, esto será materia para los abogados en cuanto a las 18 reformas que se han hecho a la ley de hidrocarburos y que usted las ha señalado puntualmente. Vamos a ver qué pasa más adelante. Le mando un fuerte abrazo y un agradecimiento otra vez. Un gusto como siempre. Saludos a todos. Muy amable.